Él los rescatará de los filisteos. Cuando tú resuelves venir a Dios, entregarle tu vida a Dios, puedes tener la certeza de que va a haber una bendición para tu vida. Los filisteos era un pueblo enemigo de Israel. Tú y yo tenemos enemigos el día de hoy, quizá no del mismo estilo. No, tu esposo no es tu enemigo, ¿verdad? El gobierno tampoco es tu enemigo. Gobiernos extranjeros tampoco son nuestros enemigos. Tenemos enemigos que vencer. Y para vencer esos enemigos internos, tú y yo tenemos que volver a Dios. No habrá otra manera de encontrarnos con Él. Así es que la respuesta al reto de Samuel fue una obediencia total. ¿Por qué Samuel comienza diciendo si en realidad desean volver al Señor? Pues porque no siempre deseamos con todo nuestro corazón lo que decimos. ¿No has dicho tú alguna vez cuando te encuentras con alguien, ay, a ver cuándo nos vemos? Pero no le pones fecha a cuándo nos vemos. O sea, solo hablamos. Algunos de ustedes habrán empezado este año diciendo, ahora sí voy a bajar 15 kilos durante el año. Me voy a poner a dieta y voy a entrar a hacer ejercicio. Y a estas alturas del año, ni te has inscrito al gimnasio, ni estás comiendo de una manera más saludable. Tú y yo hablamos muchas cosas, decimos muchas cosas que no tenemos la intención de respaldar y de hacer. ¿Es eso correcto? No, ¿verdad? Así es que por eso el mensaje que el profeta tiene para el pueblo es: si en verdad quieres hacer esto, tú tienes que demostrar con tus acciones cuáles son tus deseos. Tú dices amar a Dios, bueno, pues tienes que demostrar con tus acciones que realmente amas a Dios. El profeta les pide al pueblo que se deshagan de sus ídolos, dice, de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Los dioses ajenos se refieren a los Baales. Y Astarot, ¿sabes tú quién es Astarot? Bueno, es una diosa que adoraban los babilonios y que luego adoraron los cananeos, la diosa de la luna. Era uno de los ídolos más queridos y amados por el pueblo de Canaán. Y el pueblo de Israel había adoptado todas estas cosas como sus ritos. El profeta viene y entonces pone el dedo en la llaga y les dice: deben de dejar todos sus ídolos, pero especialmente esta imagen de esta diosa de la luna, tienen que dejarlo allí. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Qué significa que Dios venga y nos diga: debes dejar especialmente este ídolo al que tanto amas? Hay pecados que tú y yo amamos, valoramos, lo mantenemos aquí muy cerca de nosotros, no nos deshacemos de él porque nos gusta ese pecado. Hay situaciones en nuestra vida que preferimos ni siquiera mencionarlas delante de Dios porque no vaya a ser que me la quite, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes que a mí me encanta el cine, ¿verdad? Y ahora es un peligro para mí el tener esta aplicación en mi televisión que se llama Netflix. ¿Alguno de ustedes conoce Netflix? Ninguno de ustedes, ¿verdad? Díganme si no es tremendo. Pones una serie, ¿verdad? Y pasa el capítulo 1 y dices, como que, ¿qué pasará en el capítulo 2? Y como todo está a la distancia de un clic, termina el 2 y dices, bueno, pues como que tengo tiempo de ver el tercero. Y después juntas a la familia y vamos a hacer un maratón y ves el cuarto, el quinto, el sexto, ¿verdad? Y si es puente, te continúas.
yo sé que ustedes no tienen ese tipo de problemas, pero yo debo de confesar que hay un momento en el que tengo que salir a hacer algo, ¿verdad? Porque paso del capítulo 1 al 2, al 3, al 4 y digo, ver la televisión no es pecado, pero chutarte toda la serie de Lost en una semana, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Como hay pecados que preferimos no llamarles pecado. Decimos, bueno, es una pequeña debilidad que yo tengo, ¿verdad? Me encanta, yo quiero cambiar otras cosas, pero no quiero dejar esta situación. Y como ese hay otros pecados de los que deberíamos de avergonzarnos. Que la televisión nos atrape de esa manera, que el ejercicio nos atrape de esa manera, que la sexualidad nos atrape de esa manera, que el vicio nos atrape de esa manera, debería de avergonzarnos. Lo que el profeta está diciendo es, ustedes deben de dejar aquellas cosas que son pecado y que más aman. Hebreos capítulo 12, verso 1. Este es el versículo que yo te pido que aprendamos durante esta semana. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Un poco más adelante en la presentación, por favor. Hebreos 12:1. ¿Qué es lo que nos está diciendo la carta a los hebreos? Que debemos de quitarnos todo peso que nos impida correr. Yo les he estado compartiendo que he venido haciendo ejercicio, ¿verdad? Desde hace 4 años he tenido el propósito de correr y tengo la intención de correr la maratón ahora en la Ciudad de México. Ya fui a ver un médico y me dijo, sí se puede. Entonces estoy listo, ¿verdad? Cuando tú corres, ¿qué es lo que haces? Cargas con la mochila, cargas con los libros, cargas con todo esto. Tú te tienes que ir lo más ligero posible para poder correr. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura, el Espíritu Santo, es: quitémonos todo peso que nos impida correr nuestra carrera cristiana. Hay cosas que no son exactamente pecado, pero que nos impiden correr de una manera santa. Ver de más la televisión, tomar licor de más, ver a las señoras de más. Sí, también, ¿verdad? Hay algunos, no voy a voltear a ver a nadie, ¿verdad? Pero ven así y de repente está pasando una chica guapa, ¿verdad? Y entonces está su esposa acá y como no quiere que se dé cuenta, está volteando. Hay cosas hay pesos que tenemos que quitarnos. Hay cosas, hay costumbres que tenemos en nuestra vida que tenemos que despojarnos. Y dice especialmente, di conmigo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Analiza tu corazón. ¿Cuál es ese pecado? Yo sé que hay muchos en nuestras vidas, pero hay uno que fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuál es ese pecado? No me lo digas. Piénsalo y dile: Señor, yo debería quitarme este pecado de encima. Si voy a tomar una acción responsable el día de hoy, es reconocer que yo he pecado y que necesito tu bendición. Principio de responsabilidad número 1, ¿te acuerdas? Vamos a dar cuentas delante de Dios. Segundo principio, necesitamos a Dios para cualquier cosa. Así es que si hemos de despojarnos de este pecado, necesitamos de Dios. Si vas a Alcohólicos Anónimos, está bien, pero sobre todo necesitas
que Dios esté contigo para poder dejar el vicio del alcohol. Si tú necesitas dejar la pornografía, necesitas venir a Dios y pedirle que te bendiga, que te ayude para poder despojarlo. Pero fíjate cómo dice este texto: quitémonos. ¿De quién es la responsabilidad de quitarse el peso, de quitarse el pecado? Es mía, no es de mi esposa. No es mi esposa quien me tiene que decir, ya deja de ver la televisión. Soy yo quien tiene que tomar la decisión de apagar la televisión. No es el gobierno el que tiene que ponerme una restricción en cuanto a qué bebidas están permitidas y cuáles no. Hoy en día el gobierno ya está permitiendo cosas como la marihuana, ¿verdad? No me cabe duda que en un futuro será algo permitido y quizá regulado. ¿Vamos a estar usando la marihuana porque el gobierno lo permite? No, yo tengo que venir y reconocer, ¿verdad? ¿De qué cosas me tengo que despojar? Y tú, yo te pido, sé valiente en este momento, sé responsable y piensa, ¿cuáles son esas cosas que me están atando? ¿Cuáles son esas cosas que pesan sobre de mí y no me dejan correr adecuadamente mi carrera? A lo mejor es el dinero, el amor al dinero. Busco el tener riqueza, trabajo como negro, ¿verdad? Trabajo de foco a foco para tener muchos recursos. Tú deberías de pensar si es lo correcto, si estás dándole a Dios el primer lugar. Hay pecados en nuestras vidas que nos hacen caer fácilmente. Despojémonos de ellos, quitémoslo. ¿Por qué será que Dios nos dice a través de su palabra que debemos de quitarnos todos esos pecados? ¿Para que Dios nos ame? No, Dios te ama. Con pecado o sin pecado, Dios te ama. Y te ama muchísimo. No te va a amar más si tú dejas de pecar. No te va a amar menos si tú sigues pecando. ¿Por qué Dios nos dice que debemos de despojarnos del pecado? Por nuestra propia bendición. Sin Dios no hay nada que podamos hacer. Y el pecado tiene una consecuencia: nos aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. Así es que tú necesitas venir delante de Dios, ¿verdad? Y allí en su presencia crecer, fortalecerte. Y para eso necesitas despojarte de esos pecados que te alejan de Él. Continúa el profeta diciendo que debemos de tomar la determinación de obedecer. Y esta palabra, determinación, habla de tomar una resolución, de ser firmes en nuestras decisiones, de actuar con osadía, con valor. Sí, yo quiero volver a Dios, entonces debo de ser osado y tomar la determinación de obedecer a Dios. Y cuando hablamos de obedecer a Dios, no solamente estoy refiriéndome a la parte moral. Obedecer a Dios no es solamente no mentir, no robar, no matar. Es parte de obedecer a Dios. ¿Qué otras cosas, de qué otras maneras obedecemos a Dios? Jesús, le preguntan cuál es el mandamiento más grande, ¿y qué responde Jesús? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer a Dios es amar, es hacer cosas, es bendecir, es actuar. Trabajar, ¿será algo bueno o algo malo? Es buenísimo. ¿Sabías tú que el trabajo es una bendición de Dios? Así es que trabajar y trabajar con esfuerzo, con sabiduría, es voluntad de Dios.
Todas estas cosas nosotros las podemos llevar a cabo, y Dios quiere que determines en tu vida obedecer a Dios. ¿Será que la pobreza exalta a Dios? No. Todos nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones, y hay veces en las que nos toca, ¿verdad? Perderlo todo. O ya sea que nacemos en un hogar con escasez, o que tomando decisiones no siempre muy acertadas perdemos y nos toca estar en la pobreza. No es una humillación, no es un pecado, pero no es la voluntad de Dios que permanezcas en esa situación. Dios quiere tu bendición, Dios quiere tu provisión, Dios quiere que estés mejor. Así es que le damos gracias a Dios por lo que tenemos, aunque sea poquito. Si alcanza para frijoles, gloria a Dios por estos frijoles, ¿verdad? Bien cocidos, bien sazonados, pero le decimos: Señor, te pedimos por más, anhelamos por más. Queremos ahora ponerle choricito a los frijoles, ¿verdad? Y ya que tienes frijoles con chorizo, dices: Señor, pues qué bendición, qué cosa tan buena, tú has sido bueno en gran manera, pues, pero ahora que haya quesito, ¿no? Que alcance para eso. ¿Será obedecer a Dios que tú crezcas en tu economía? Eso es obedecer a Dios. Y si tú quieres tomar la determinación, tú tienes que resolver hoy, no solamente con palabras huecas, sino con palabras firmes, osadas, decir: yo te voy a obedecer en todas las áreas de mi vida. Amén. Ahora aquí el profeta dice: tomen la determinación de obedecer. Siguiente diapositiva. ¿A quién? Solo al Señor. Y esta parte es bien importante. A veces los que estamos casados, primero pedimos consejo del cónyuge y después de alguna otra persona, y Dios al final. El orden correcto es primeramente a Dios. A quien tú le vas a rendir cuentas es a Dios. Así es que tú tienes que venir a Él. Jóvenes que están en la escuela, tú no tienes que quedar bien con tus compañeros. Hermanos que están en la fábrica trabajando, tú no tienes que quedar bien con los cuates de la fábrica, ¿verdad? Porque ellos te dicen: a ver, échate otra, a ver si aguantas la que sigue, ¿verdad? No, tú tienes que ser firme. Yo no quiero agradarles a ellos en primer lugar. ¿A quién quiero agradar? Al Señor. Es a Él a quien yo quiero obedecer, es a Él a quien yo quiero servir. A mí me interesa lo que mi Señor dirá de mí, qué es lo que Él opine de mí. Cuando yo esté en su presencia delante de Él, voy a tener que rendir cuentas. Así es que voy a obedecerlo solo a Él. Eso no significa que yo deje de juntarme con los cuates de la fábrica, que deje de juntarme con mis compañeros de la escuela, no. Pero sí tengo que ser íntegro, tengo que obedecer, hacer las cosas que traigan gloria a Dios. Así, si tú no le sirves a Dios únicamente, no le servirás en modo alguno a Él. Lucas capítulo 16, verso 13. ¿Me ayudas a leer este versículo todos juntos? Dice: nadie puede servir a dos amos. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Tú y yo tenemos que resolver servir a Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el orden correcto. Dios primero, Él debe de ser mi Señor. Porque si Dios es tu Señor, estoy seguro que procederás de manera correcta. Yo prefiero que mi esposa obedezca a Dios
en primer lugar, a que me obedezca a mí. Amén. Algunos así se quedaron como, ¿y entonces quién me va a planchar? ¿Y ahora quién me va a hacer de comer? Si cuando yo llegue y le diga, dame de comer, no me obedece. Tranquilo, ¿verdad? Porque si una persona obedece a Dios, por consecuencia, procederá con sus semejantes de manera correcta. Tú deseas que tus hijos obedezcan a Dios por encima de todas las cosas antes que a ti. Cuando tú los instruyes para que obedezcan a Dios en todas las circunstancias de su vida, estarás seguro que podrás estar como padre tranquilo, porque tu hijo tomará decisiones correctas. No tendrás que estar allí buscándolo, ¿verdad? Siguiéndolo, espiándolo. Tú podrás tener la certeza de que si él ama a Dios y le obedece a él, entonces tomará decisiones responsables, correctas, adecuadas. Eso es a lo que tenemos que ir tú y yo. Buscar, servir al Señor, solo al Señor, obedecerle. Vamos al siguiente versículo del libro de Samuel, capítulo 7, verso 4. ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas? Dice, así que los israelitas, ¿qué cosa? Se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. Hubo una respuesta de parte del pueblo de Israel. ¿Habrá sido fácil? Oye, vamos a ponernos un momento en el caso del pueblo de Israel. Tenían sus ídolos, tenían sus imágenes, algunas de ellas muy queridas, y me dicen que las tire. ¿Habrá sido sencillo? No. Habrán dicho, es que esto fue lo que me dieron mis padres, lo que me entregaron ellos, ¿cómo voy a traicionarlos? Vamos a traer una aplicación al día de hoy. Tú has tomado gusto en algunas cosas, como decía yo hace rato, ver la televisión, y de repente te dicen, debes de poner un límite al tiempo que destinas para ver la televisión. ¿Va a ser sencillo? Créeme que no. A alguien que tiene el problema del alcoholismo, que tú le digas, debes de dejar de tomar, ¿le será fácil? No es fácil. Tomar decisiones responsables no son cosa fácil. Pero siempre debes de saber, es mejor obedecer a Dios que obedecer a mi carne. Lo más fácil pareciera dejarnos llevar por lo que queremos. Ay, lo que venga, ay, lo que salga, ¿verdad? Dios, pues si está ahí la televisión y no tengo nada que hacer, pues le sigo viendo. Me paso de una temporada a otra y continúo. El que tiene problemas con su sexualidad, ¿verdad? Y tiene que decir un alto. Pero es que algunos dicen, yo no tengo la culpa de ser tan guapo, pastor. Me buscan las mujeres, ¿verdad? Y me coquetean las mujeres. Ni modo que yo les diga que no, van a decir que soy del otro bando, ¿no? Además, no será voluntad de Dios. Se está facilitando, ¿verdad?, esta situación. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Es fácil dejarse llevar por la situación. Lo difícil es decir no. Lo difícil es tener una respuesta responsable y decir, un día yo voy a dar cuentas delante de Dios. Ni siquiera a mi esposa. Yo respeto a mi esposa, pero antes que a ella respeto a Dios. Y allí donde no está mi esposa, Dios sí está. Él me ve. Y lo que es mejor, sabe lo que hay en el corazón, ¿verdad? Porque algunos hacen como que no ven, pero por dentro nomás dicen,
¿Cómo hacen los vistecitos? ¿Verdad? Y ven a una chica y hacen, pero por fuera pareciera que no está sucediendo nada. No, Dios está viendo, Dios te está observando. Tú un día vas a rendir cuentas delante de Él. La acción responsable es decir, no, volteo para otro lado, ¿verdad? Es más, saco el teléfono, ahora sí saco el teléfono y veo cuál es la lista del mandado que me mandó mi esposa, ¿verdad? Sacas la foto de tus hijos, sacas la foto de tu esposa y dices, qué bueno que te tengo, ¿verdad? Te amo con todo el corazón. Tú tienes que cambiar, tú tienes que tomar acciones para venir y volver a Dios. Si de verdad quieres volver a Dios, tu respuesta no va a ser fácil, pero Dios está contigo y vas a poder tomarla. Amén. Tú podrás darle un aplauso a nuestro Señor, por favor, dáselo. No es fácil tomar decisiones responsables. Yo quisiera decirte, sí, es facilito ser santo, que tú te comportes a la altura de tu llamado de hijo de Dios, pero te estaría engañando. Es difícil, porque estamos acostumbrados a tener una recompensa inmediata. El alcohol te da una respuesta inmediata. Te tomas una botella y al momento estás como araña fumigada, ¿verdad? Se te olvidaron las penas, ¿sí? También se te olvidó que debías de pagar la renta, también se te olvidó que necesitabas hacer algunas otras cosas. Tiene un efecto inmediato. Cuando tú tomas una decisión responsable, la recompensa normalmente hay que esperar un tiempo para poder cosechar los frutos de esa recompensa. Y es por eso que la gente quiere cosas rápidas. Algunos de ustedes, bueno, no ustedes, algunas personas, ¿verdad? Que no son de esta congregación, quieren satisfacción sexual rápida y entonces van con una trabajadora sexual. Rapidito, ella me va a decir que soy lo máximo, que va a hacer lo que yo quiera, me va a cumplir todas mis fantasías y no tengo que cortejarla. Qué flojera cortejarla. Mi esposa, para cortejarla, que si le duele la cabeza, que si hay mucho trabajo en la casa. Y entonces tomamos, según esto, decisiones que nos dan una satisfacción rápida. Pero ¿cuál es el fin de esas decisiones irresponsables? Es muerte. No hay amor allí. No vas a tener una satisfacción perdurable. Pero ¿qué pasa si tú aprendes a enamorar a tu esposa? ¿Sí? A llevarle un regalito a tu esposa, a llamarle por teléfono, a decirle que es la mujer más guapa, y te tomas toda una semana para ir trabajando a tu esposa, ¿verdad? Que ella se sienta amada, respetada, deseada. Toma tiempo, es difícil. Pero ¿cuál será el resultado al final? Un resultado profundo de amor, de unión, ¿verdad? De satisfacción, no quiero decirte, ¿verdad? Después quisiera saber que aguantes el ritmo, ¿verdad? Y vas a decir, no, me duele la cabeza, mi amor, mejor otro día, ¿verdad? No, tenemos que aprender a tomar ese tipo de decisiones, cuya recompensa se encuentra en el futuro. Cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, al principio va a ser difícil, pero déjame decirte que allí es donde está la bendición, es allí donde tú vas a tener fortaleza, es allí donde está la paz de Dios. Yo te animo a que dejes de ver en corto y veas hacia el futuro. Obedece a Dios por encima de todas las cosas. Toma tus decisiones de manera responsable y vas a ver cuán grande bendición viene sobre de ti. Dios nos está llamando para que vengamos a Él. El profeta convocó al pueblo de Israel, verso 5. Dice,
reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. El profeta Samuel es una figura de Cristo y está convocando a todo el pueblo de Israel a reunirse en un lugar en especial. Uno diría, ¿y por qué tengo que ir hasta allá? Mizpa es una ciudad, y los que vivían retirados tenían que trasladarse para llegar allí. A algunos les tomaba algunas horas de camino, pero a otros quizá días de camino. Qué flojera, dirían algunos. ¿Por qué ir a un lugar especial para adorar, para orar y para pedir la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque hay bendición cuando el cuerpo de Cristo se reúne y está junto. Cuando tú y yo venimos los domingos para alabar a Dios, hay poder. Dios escucha nuestras oraciones. Dice la palabra que cuando nos ponemos de acuerdo en alguna cosa, Dios oye nuestras oraciones y contesta nuestras peticiones. En este caso, el profeta está pidiendo que se reúna el pueblo en un lugar en específico. Tú y yo hacemos bien en reunirnos en un lugar en específico. ¿Dios está en todo lugar? Claro que sí. ¿Estará ahí en tu casa? Así es. Y es bueno que allí tú tengas tu tiempo con Dios. Pero es mejor que los días que se convoca en la iglesia a reunirnos como una asamblea, atendamos a ese llamado y nos reunamos, porque allí el Señor envía bendición. Tenemos entonces este llamado del profeta, el pueblo responde, se convoca, están unidos, porque es importante tener esta relación con los hermanos. Nuestra relación con Dios es personal, ¿cierto? El hecho de que mi esposa y yo seamos pastores de esta congregación no hace que mis hijas tengan una salvación de manera automática. Ellas tienen que hacer una decisión personal con Dios. Ellas deben de acercarse a Él y de servirle a Él. Tienen que tomar sus propias decisiones. La salvación es personal. No hay como membresía, ¿verdad? Como ella y yo somos salvos, entonces todos en mi casa por defecto, ¿verdad?, son salvos. No, es una promesa, pero tenemos que trabajar en ella y cada uno tiene que responsabilizarse. Así es que tenemos que responsabilizarnos y llamar a cada uno a tomar sus propias decisiones. Vengan, tomen esta decisión. Así es que cuando convocamos para venir, si bien mi relación con Dios es personal, mi relación con Dios no es privada. Mi relación con Dios es en comunidad. Dios tiene algo especial en comunidad. ¿Cómo dice la oración que Jesús nos enseñó a decir? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Cómo comienza? Padre nuestro. Es una oración que se debe de hacer en conjunto. Es nuestro. No dice Padre mío. Jesús nos llama a vivir en comunidad, a que pertenezcamos a una familia, a que hagamos lazos de amistad, de amor en una familia. Y sí, como en toda familia hay fricciones, o en su casa no hay fricciones, solamente en la nuestra, yo creo, ¿verdad? Claro que en todas nuestras familias hay fricciones, y por eso tenemos que aprender a sobrellevarnos, a amarnos, a tolerarnos tal y como somos. Necesitamos la intercesión. Samuel, te decía, es una figura de Cristo que está intercediendo por nosotros y que nos llama a estar juntos. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue todavía.
Dice en Romanos capítulo 8, verso 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado, ¿en dónde? En el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Dile al que está a tu lado, Jesús intercede por ti. Si pudiéramos poner jerarquías a todos los habitantes del cielo, diríamos, ¿quién está hasta arriba? Dios, Dios Padre. Dios Hijo estaría debajo. Está al mismo nivel, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo está abajo? No. Ellos forman la Trinidad y es la máxima autoridad sobre todo lo creado. No solamente en el cielo, sino en la tierra. Dios está por encima de todas las cosas. Ahora, el que intercede por mí, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Qué cosa tan impactante. Dios intercede por mí delante de Dios. Dios Hijo intercede por mí delante de Dios Padre. Qué cosa tan extraordinaria. Yo ya no tengo que venir y decirle, pastora, a usted si le escucha a Dios, hágame el favor de interceder por mí. No, porque Dios me escucha a mí. Dios me ama a mí. Jesús intercede por mí. Y eso es lo que Jesús está haciendo por ti. Jesús está intercediendo por nosotros. No necesitamos a nadie más, porque Él está allí orando y clamando por ti. ¿Te puedes imaginar a Jesucristo, que es Dios, pidiéndole al Padre y diciéndote, José, Padre, te pido por José, bendícelo, llénalo de tu gracia, ayúdalo en su necesidad? Mira, es buena onda, apóyalo, que le salga bien el trabajo que está haciendo. ¿Tú crees que es algo precioso? Es algo extraordinario. ¿Podríamos darle un aplauso a Jesús por ello? Bendice a Cristo Jesús. Cuando le piden al pueblo trasladarse de un lugar a otro, seguramente no fue fácil. Ir para que oren por mí y tener que hacer todo ese trayecto no fue sencillo. Las respuestas responsables no son fáciles y al principio no parecen ser agradables. Pero sabemos que ellas son las mejores acciones que podemos tomar. La verdadera paz la vamos a tener cuando tomemos acciones responsables. La verdadera felicidad la obtendremos cuando actuemos de manera responsable. ¿Qué sucedió después de que el profeta convoca a todo el pueblo de Israel a trasladarse hasta Mizpa? Bueno, pues el pueblo dice, se reunió en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. El pueblo de Israel actuó de manera responsable haciendo tres cosas: sacaron agua, no comieron y confesaron. Tres acciones. Sacar agua. Lo que está diciendo esto es que reconozco mi incapacidad. A la hora de sacar agua y de vertirla, ¿qué sucede con el agua que acabas de derramar? ¿La puedes recoger? Ya no.
Es una manera de decir: Dios, no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu favor. Este acto simbólico, la gente se humilla. Hoy en día la filosofía es: tú puedes, esfuérzate y lo vas a lograr. Tú eres la máxima maravilla del universo. Tú estás hecho con polvo de estrellas, cosas por el estilo. Nos anima el humanismo a que seamos independientes y que confiemos en nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros? A reconocer que no puedo, a reconocer que necesito a Dios para cualquier actividad en mi vida. Así como se vierte el agua en el piso y no la puedo volver a recoger, Señor, yo reconozco mi incapacidad y vengo delante de ti para decirte: te necesito. Pero también, ¿verdad?, ese verter el agua en el piso nos lleva a implorar el favor de Dios. Yo te necesito a ti, Dios, que tú actúes a mi favor, que tú obres y me permitas salir adelante. Tomar decisiones correctas es difícil. Tú vienes delante de Dios, le dices: te necesito, ayúdame. Yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero empezar a hacer esto otro, y estoy determinado a que así suceda. Así es que vierto mi corazón delante de ti y pido tu favor, imploro por tu favor. Segunda cosa que hicieron, tercer cosa que significa o que da a entender este acto de derramar el agua, es un arrepentimiento. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Reconozco que yo y solo yo he pecado. ¿Y contra quién he pecado? Contra ti, oh Dios. He estado viendo pornografía, pero si a alguien le he hecho daño es a ti. Contra ti he pecado. Me he ahogado en el alcohol, he abusado de las drogas. ¿Contra quién he pecado? Contra ti, oh Dios. Es a ti a quien le he fallado, no a mi esposa, no a mis hijos, ni siquiera a mí mismo. Te he fallado a ti. Este vertir el agua, este venir delante de Dios y derramarse delante de Él, es arrepentirnos. Nos queremos reformar. El pueblo dice que hizo una segunda cosa: ayunó, dejó de comer. ¿Por qué? Porque querían afligir sus almas y de esta manera expresar que estaban sinceramente arrepentidos. No porque el alimento fuera malo, no porque fuera un pecado comer, no, sino queremos, anhelamos, Señor, venir delante de ti y decirte que reconocemos nuestro pecado y que estoy completamente arrepentido de él. Y tercer cosa que hicieron fue confesar que habían pecado. Y para eso se necesita valor. Para decir: sí, yo perdí las llaves, no mi esposa. ¿No? Se necesita valor decir: yo soy el culpable de la situación que estoy viviendo, no mi suegra. No es culpa del socio que me transó, es mi responsabilidad. Cuando tú tienes el valor de confesar, admites tu pecado. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque podrías pensar que confesar el pecado es ir con alguien y decirle las cosas malas que has hecho. No, no es recitar las cosas malas que has hecho. Confesar tu pecado es venir delante de Dios y decirle: Dios, estoy de acuerdo que lo que tú le llamas pecado, yo lo he cometido. Sí, estoy de acuerdo y admito mi pecado. He obrado con maldad. Porque hay unos que se quieren lavar las manos. Pues sí, mentí, pero fue necesario mentir. Robé, pero pues es que nadie estaba cuidando allí, y si no, ¿quién se lo iba a llevar? Si no era yo, iba a ser otra persona, ¿verdad? Finalmente estás tratando de echarle la culpa a alguien más.
cuando tú dices, no, yo pequé, yo hice esto, yo actué con alevosía, yo actué con maldad, estás admitiendo, estás confesando tu pecado. Pero lo siguiente es que cuando tú confiesas tu pecado, acompañas esta confesión con actos propios de arrepentimiento. Tú mismo actúas de manera responsable y cambias la situación por la que estabas pasando. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Cobrador de impuesto. Tranza, no estoy hablando que los de impuestos, ¿verdad? Del SAT son tranzas, pero él sí. ¿Y qué dice? Zaqueo se pone en pie delante del Señor y le dice: Señor, daré la mitad de mi riqueza. ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque la había obtenido de manera ilegal, ilícita. Y entonces, si lo que he adquirido de manera ilícita, hoy lo voy a repartir. No porque tú tengas que repartir tu riqueza. Fue el caso específico de Zaqueo. Robando, lo obtuvo. Así es que lo voy a repartir. Y después dice: y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré ¿cuánto? Zaqueo actuó de manera responsable. No solamente admitió su pecado, sino que tomó acciones para resarcir, para remediar, para compensar su pecado. He robado, voy a entregar lo robado y voy a entregarle a las personas que estafé más de lo que les estafé. Allí hay responsabilidad. Cuando tú actúas de esa manera, Dios trae bendición sobre de ti. Dios quiere darte grandes y maravillosas cosas. ¿Sabes? Las respuestas responsables al principio no parecen agradables. No es sencillo.